Muy buenas tardes, queridos colegas. Gracias por acompañarnos a la segunda plática sobre SARS-CoV-2 que organizamos en conjunto con la revista de actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sin más preámbulo, voy a presentar al ponente que nos acompaña el día de hoy. Voy a hacer una breve reseña de su currículum. Tenemos al doctor Eduardo Bojórquez Valdés. El doctor Eduardo Bojórquez Valdés es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha laborado en hospitales públicos como el Hospital Escuela Agustín Orán, perteneciente al Seguro Social en Yucatán. Para los que no saben, este es uno de los hospitales más importantes, si no es que el hospital más importante que tenemos en el estado. También ha estado en hospitales comunitarios pertenecientes al Seguro Social en Yucatán. Ha laborado en varias clínicas privadas en la ciudad de Mérida y en el interior del estado. Actualmente, el doctor Eduardo Bojórquez Valdés es el director médico del Servicio de Urgencias de la Clínica Yucatán y cuenta con una experiencia de 15 años en el área clínica. Para mí es un gusto tener al doctor Eduardo porque además de toda la preparación del trabajo que él ha desempeñado, puedo presumir que es un gran amigo, casi un hermano, y le agradezco muchísimo la oportunidad que me permite de tener tiempo para impartir esta plática. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente aprecio mucho la oportunidad que nos das de aprender del área y de lo que estás haciendo actualmente, pues en esta pandemia. Sin más ni más, adelante, el tiempo es tuyo y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimado auditorio. De antemano agradezco al doctor Martín Acevedo Arcique la oportunidad para charlar acerca de esta nueva enfermedad llamada COVID-19. Sin más ni más, demos por empezado el servicio. Muy bien. Muy bien. Tenemos que hasta hace poco hablábamos de las generalidades de los virus, más al día de hoy que está afectando una pandemia a nivel mundial ocasionada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. Sin embargo, los coronavirus no es nueva su relación con el ser humano. De hecho, el primer coronavirus fue detectado hace más de 60 años en un momento dado. Bien, miren, los coronavirus pertenecen a la subfamilia de los ortocoronavirinae. Existen 4 géneros, los alfa, beta, delta y gamma coronavirus. De estos, los alfa y los beta coronavirus son los que infectan a mamíferos y potencialmente pueden enfermar a los seres humanos. De estos alfa y beta coronavirus se conocen a la fecha 7 coronavirus que producen enfermedades en los seres humanos. Por ejemplo, en la gráfica se describen algunos y voy a hacer mención de una breve reseña de estos coronavirus. En el año de 1966 se detectó el coronavirus 22.9E y en el año de 1967 al coronavirus OC43. Ambos producen una enfermedad similar a la gripe. En el año de 2002 se documentó un brote epidémico que ocasionaba un síndrome de respuesta aguda severa respiratoria en China, en la provincia de Cantón. En el año de 2003 se detecta en los Países Bajos el coronavirus NL63 en un niño con bronquiolitis. En el año de 2005 se detecta
el coronavirus HKU1 en 2 pacientes en la ciudad de Hong Kong, China. El MERS-CoV es otro coronavirus que transmitió un brote epidémico en el Medio Oriente en el año de 2012 en Arabia Saudita, y el coronavirus que nos afecta a nivel mundial, el SARS-CoV-2, documentado por vez primera en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Muy bien. Los coronavirus tienen diversas formas genéticas y tienen un hospedero de forma natural. Habitualmente, en la mayoría de los casos, es el murciélago. Los coronavirus, a su vez, a través de ciertos cambios genéticos, pueden infectar a huéspedes intermedios, habitualmente animales, que a su vez, al ser consumidos o tener contacto directo con el ser humano, ocasionan las enfermedades en los mismos. De estos, hay 2 bien documentados que causan enfermedad severa, como es el SARS-CoV, que fue transmitido a través de las civetas, y el MERS-CoV, que fue transmitido a través de los camellos. El SARS-CoV-2 aún no hay evidencia clara de cuál ha sido el hospedero intermedio relacionado con la transmisión de esta nueva epidemia. Hay documentación que sugiere una relación con los pangolines, entre otros animales como las culebras, pero no está clara realmente esta relación. A continuación, tenemos una tabla de comparación de las infecciones respiratorias virales. Aquí me quiero detener básicamente en un factor llamado número básico de reproducción, o R0, que en epidemiología representa el número promedio de casos nuevos generados a partir de un caso dado en un periodo de tiempo infeccioso. Este número básico de reproducción sirve para caracterizar una enfermedad infecciosa que pueda potencialmente generar un brote epidémico serio. El R0, el número básico de reproducción, si es menor de 1, significa que la infección muere en un largo periodo de tiempo, pero al final de cuentas muere. Cuando el R0 es mayor a 1, significa que el virus o la enfermedad infecciosa es potencialmente ampliamente diseminada entre una población. De tal manera, vemos que el SARS-CoV-2, a diferencia de la influenza, el SARS-CoV, que ocasionó el síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS, tiene una R0 o un número básico de reproducción de 2 a 2.5. Esto significa que por cada paciente contagiado puede transmitir la enfermedad y enfermar a 2 a 3 personas más, lo que conduce a que la enfermedad se disemine de una forma amplia a lo largo del mundo y de una forma muy rápida. Esta R0 está influenciada por el tiempo de incubación del agente infeccioso. En el SARS-CoV-2, a diferencia de los demás virus que se muestran en la tabla, tiene un periodo infeccioso muy prolongado, de 4 a 14 días. Esto es lo que ha permitido que se infecte mucha gente por el tiempo tan prolongado en el cual se puede manifestar la enfermedad y durante el tiempo en el cual se puede dar la transmisión y los contagios. En esta otra gráfica vemos el timeline del coronavirus. Tenemos que para el 8 de diciembre del 2019 se detectan los primeros casos de neumonía en Wuhan.
Lo que llama la atención de esta gráfica es la velocidad en la cual se pudo identificar el agente patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, y así como la secuenciación y los primeros diagnósticos. Prácticamente apenas un mes después del primer caso, ya tenían identificado al agente patógeno y ya se podían hacer pruebas para confirmar la enfermedad. Asimismo, se puede observar cómo fue la velocidad en la que se dio los contagios a nivel mundial. En enero, finales de enero, ya habían casos autóctonos en Europa, específicamente Alemania. Asimismo, también en enero ya había casos en Japón, en febrero, un mes después, en África, en América Latina, finales de febrero, y también finales de febrero en África subsahariana y en España. De tal manera que la OMS declara el brote como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Pero ¿qué ha sucedido en México? En México, a través de un aviso epidemiológico emitido el 17 de marzo de 2020, ya se documentaba el primer caso el día 28 de febrero en un masculino de 35 años que había viajado a Italia. Y en ese entonces, el caso sospechoso se definía como persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre o tos acompañada de síntomas como mialgia, artralgias, cefalea y que tuviera antecedentes de haber estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19 o que haya viajado a lugares en donde había casos autóctonos de la enfermedad. Y el caso confirmado es aquel que toda persona que cumplía con el diagnóstico de sospecha y que tenía una prueba positiva para SARS-CoV-2. Sin embargo, para el 24 de marzo se emite una nuevo aviso de vigilancia epidemiológica en donde se cambia la definición operacional de vigilancia para COVID-19, en donde el caso sospechoso se definía como persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado síntomas de tos, fiebre o cefalea. ¿Y por qué fue esto así? Esto se dio debido a que ya los casos ya se convirtieron autóctonos en nuestro país, es decir, ya había casos transmitidos de persona a persona en nuestro país sin antecedente de haber viajado al exterior. Asimismo, los casos confirmados pues eran los que cumplían la definición de caso sospechoso con una prueba positiva para la enfermedad. Y bien, ¿cómo vamos actualmente? De acuerdo a los comunicados técnicos diarios de COVID-19, en el mundo se han reportado poco más de 3,5 millones de casos confirmados, así como poco más de 239,000 defunciones. La OMS clasifica los casos por regiones, siendo las Américas el principal área geográfica con más casos generados y acumulados, debido a que nuestro estado vecino, nuestro país vecino, Estados Unidos de América, ha sido duramente afectado con esta enfermedad. En México, ¿cómo vamos? Hasta la fecha hay 24,905 casos y 2,271 defunciones, siendo los estados de la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Sinaloa y Tabasco, los 5 primeros lugares en defunciones positivas de COVID-19, lo que es realmente de alarmarse. En la Ciudad de México podemos observar cómo hay más de 6,000 casos positivos y cerca de 500
500 defunciones, algo que no se puede subestimar. En Yucatán hay aproximadamente 608 casos positivos y 31 defunciones hasta el 4 de mayo, hace un día. Dentro de los factores de riesgo para contraer la enfermedad y desarrollar una enfermedad severa, están los siguientes descritos aquí, como obesidad grave, asma, enfermedad pulmonar crónica, personas de 65 años, personas inmunodeprimidas, afecciones cardíacas graves, enfermedad hepática, diabetes, y desafortunadamente es una gruesa parte de nuestra población padece de estas enfermedades subyacentes y por lo tanto están predispuestos para desarrollar una enfermedad más severa y lo que conlleva una alta tasa de mortalidad por esta enfermedad, como veremos en otra gráfica. Las características clínicas y radiológicas del COVID-19 en 4 casos documentados en China mencionan que los síntomas más importantes desarrollados fueron la fiebre, en los 4 casos, la tos, el malestar general y la cefalea. No en todos los casos se desarrollaron hallazgos radiológicos propios como infiltrados alveolares, unilaterales y bilaterales. En cuanto al periodo de síntomas y contagios del COVID-19, el contagio se da desde el día 0 en el cual tenemos contacto con el virus. El 30% de las personas enfermas no presenta síntomas. Habitualmente del día 0 hasta el día 5, que es el punto de corte donde habitualmente se empiezan a manifestar la sintomatología, este tipo de pacientes desarrolla una enfermedad leve, muy leve, no desarrolla síntomas, pero algo que llama mucho la atención es que son potencialmente transmisores de la enfermedad, del virus, y por lo tanto pueden contagiar a mayor número de personas durante un periodo de 14 días. Es por ello que las instancias gubernamentales de salud emiten un comunicado para un aislamiento social de las personas enfermas por lo mínimo 14 días. Durante ese tiempo, la tasa de mortalidad es del 0% en las personas sin síntomas. En el 55% de los casos que desarrollan síntomas leves a moderados, habitualmente las empiezan a manifestar al día 5 de la enfermedad, pero permanecen más tiempo contagiando. Habitualmente 2 semanas posterior del inicio de los síntomas. Sin embargo, su carga viral desde el día 0 va aumentando y potencialmente son transmisores de la enfermedad durante un tiempo más prolongado. Asimismo, después del día 10 empiezan a desarrollar inmunidad a la cepa original y en estos casos también la mortalidad es del 0%. En los casos de enfermos que generan síntomas severos, el porcentaje es de un 10%. En estos casos, los síntomas severos ameritan hospitalización y habitualmente es por un periodo de 3 semanas. Durante todo un mes pueden ser transmisores de la enfermedad. Habitualmente a las 3 semanas empiezan a desarrollar inmunidad y desafortunadamente estos 10% de pacientes pueden tener un desenlace fatal de hasta un 15%. Y por último, hay un pequeño porcentaje de un 5% que desarrolla síntomas críticos. Los síntomas críticos ameritan cuidado intensivo y ventilación mecánica y realmente también transmiten la enfermedad durante un tiempo más prolongado y desafortunadamente aquí el 50% de los casos tiene un desenlace fatal.
El otro 50% desarrolla inmunidad y logra salir de la terapia intensiva con inmunidad a la cepa original. El virus se transmite a través de aerosoles, ¿sí? Los aerosoles son mezclas de virus y gotitas en el aire que pueden flotar durante largas distancias, pueden quedarse en superficies, ¿sí? Y pueden también quedarse como una partícula de polvo y ser infectante. En el 2004, la CDC estableció 3 mecanismos de transmisión. El mecanismo obligado, en donde la vía de transmisión es por aerosol, exclusivamente, como ocurre con la tuberculosis. En el mecanismo de transmisión preferencial, la vía de transmisión es a través de contacto por gotitas. En la vía de transmisión oportunista, la transmisión es por vía aérea, supeditada a cierto tipo de condiciones ambientales, porque en condiciones naturales no es la primera forma de diseminación. Este es el caso del coronavirus asociado a SARS y de la influenza. Es decir, situaciones en las cuales haya hacinamiento, en donde la inmunidad del huésped sea lábil por enfermedades subyacentes como diabetes, hipertensión, cardiopatías, inmunodeprimidos, etc. Y de aquí se prende un término muy importante a la fecha, en donde se define que es un fomite. Un fomite es cualquier objeto carente de vida que, si se contamina con algún patógeno, como bacteria, virus o hongos, es capaz de transmitir dicho patógeno a otro individuo y enfermar a la persona, y por eso también se le denomina vector pasivo. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque, si ustedes han tenido la oportunidad, habrán visto a un montón de personas que se encuentran con guantes en súper, en cajeros, en bancos, en autoservicios, y todas estas personas que tienen guantes tienen una falsa creencia de protección y se la pasan tocando todo tipo de objetos sin tener un mecanismo de prevención agregado, como el uso de gel alcoholado sobre los mismos guantes, de tal manera que al estar tocando superficies se convierten en un fomite estos guantes y pueden transmitir la enfermedad y enfermarse y enfermar de igual manera. Se ha mencionado mucho el tiempo de persistencia del SARS-CoV-2. De hecho, se menciona que en ciertas superficies, como la cerámica, puede permanecer 5 días, en el aluminio de 2 a 8 horas, la superficie de guantes de látex hasta 8 horas. Por eso allí la importancia de tener, de considerar esto como un fomite, que desafortunadamente muchas de las veces la población tiene una errónea información y cree que al usar guantes se encuentra protegido, pero vemos que incluso en la superficie se permanecen 8 horas. Afortunadamente tenemos agentes biocidas como el etanol, ¿sí?, que en una concentración del 70-95% inactiva posterior a la aplicación durante 1 minuto a 5 minutos al virus. Asimismo tenemos otras sustancias como la povidona iodada, pero en concentraciones del 0.23 al 7.5%. El hipoclorito de sodio en una concentración superior al 0.05%, de igual manera ejerce una acción de inactivación y de eliminación del virus. La fisiopatología del COVID-19 es un poquito compleja. Trataré de explicarlo de la mejor manera, dado que no es un solo mecanismo de lesión producido por este virus. El virus tiene una amplia predisposición por infectar la vía respiratoria superior, particularmente a los alvéolos, en donde se replica a nivel de los neumocitos tipo 2,
que son las células que revisten a los alvéolos. Particularmente, se detectó que el coronavirus presenta una afinidad específica con un receptor llamado enzima convertidora de angiotensina número 2, y a través de sus espículas S se une a los receptores de esta enzima y por un proceso de endocitosis entra a la célula del neumocito y libera su material genético, que es el ARN mensajero, obviamente replicándose y creando nuevas células virales que infectan a mayor cantidad de células a su vez u otros órganos. Ahora bien, ¿por qué es de vital importancia conocer la enzima convertidora de angiotensina 2? Porque asimismo, al momento de entrar a la célula, ocasiona una regulación negativa en la expresión de este agente, de este receptor, que en condiciones normales, este receptor favorece mecanismos de regulación positiva en el sistema de homeostasis cardiovascular, favoreciendo la vasodilatación, la disminución del sistema simpático, la disminución del trofismo de ciertas enzimas vasoconstrictoras, y esto se cree que está relacionado con la patogenia y el desarrollo de la enfermedad severa por la atenuación de esta enzima convertidora de angiotensina 2. Bien, al replicarse, el virus ocasiona un daño al neumocito y el virus ocasiona un reclutamiento de células células como macrófagos, neutrófilos, células natural killer, que liberan toda una serie de citoquinas proinflamatorias, en particular la interleucina 6, pero también hay otras como la interleucina 7, el factor de necrosis tumoral, entre otros. Estas células, cascadas de enzimas proinflamatorias, ocasionan aumento en la vasodilatación y permeabilidad capilar. Asimismo, hacen a nivel del sistema nervioso central aumente la cantidad de estas sustancias proinflamatorias, lo que conduce a la manifestación de aumento de temperatura corporal y fiebre. A su vez, al dañarse el neumocito tipo 2, se produce la manifestación clínica como fenómeno de consolidación, lo que se da a una entidad clínica de neumonía o de síndrome respiratorio agudo severo. Pero también afecta al sistema cardiovascular al aumentar la permeabilidad capilar, disminuye el volumen sanguíneo, lo que ocasiona hipotensión, favorece el choque séptico y por ende la hipoperfusión de órganos, lo que genera la falla orgánica múltiple en los casos críticos. También actúa a nivel renal, aumentando la creatinina y los elementos de depuración, ocasionando también a nivel hepático aumento de las enzimas hepáticas, las transaminasas, y liberando reactantes de fase aguda, como aumentando el PCR, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, liberando mayor interleucina 6, y al ocasionar un aumento en la vasodilatación y permeabilidad capilar, se produce en el alveolo edema alveolar e intersticial, lo que aumenta la tensión superficial y por ende genera como manifestación clínica, pues obviamente la tos productiva o tos seca, y al colapsar el alveolo se impide obviamente el mecanismo de difusión de oxígeno, dado que hay un daño en la membrana alveolocal capilar, disminuyendo el intercambio gaseoso, lo que ocasiona hipoxemia, aumento del trabajo respiratorio, disnea y fallo respiratorio.
Realmente es toda una serie de mecanismos que afecta a diferentes células, afecta a diferentes órganos y es lo que puede ocasionar realmente una enfermedad infecciosa bastante severa. Se ha hablado mucho de la famosa tormenta de citoquinas. El coronavirus, la infección por coronavirus recluta o activa a diversas células como los monocitos, macrófagos, células dendríticas, que liberan enzimas proinflamatorias como la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 se ha documentado que a través de señalización cis actúa a nivel de linfocitos o de otras células endoteliales a través de señalización trans y ocasiona el síndrome de liberación de citoquinas, ocasionando cambios en los linfocitos, en los vasos sanguíneos, en el hígado y que ocasionan falla orgánica múltiple. Muy bien. Para hacer el diagnóstico por laboratorio del virus, aquí les muestro una gráfica. Hoy por hoy, la prueba de PCR para detectar el RNA viral sigue siendo la prueba más rápida hasta el momento para el diagnóstico confirmatorio del COVID-19. Aquí en esta gráfica podemos observar en la línea verde cómo en los primeros días de la enfermedad, cómo la carga viral del SARS-CoV-2 aumenta en mayor grado y conforme van transcurriendo los días y de acuerdo a la susceptibilidad del huésped, va disminuyendo de tal modo que después de 14 días, 15 días, ya no se detecta carga viral en los pacientes que ya han desarrollado inmunidad. Asimismo, vemos que mediante pruebas con técnicas ELISA para documentar la medición de anticuerpos totales, vemos también que los anticuerpos totales empiezan a manifestarse a partir del 5º día de la enfermedad, alcanzando su pico máximo a los 14, 15 días. Por eso es que las pruebas para detectar anticuerpos no se recomiendan de primera instancia para el diagnóstico temprano del COVID-19. Vemos en las líneas moradas en la detección por ELISA del IgM. De igual manera vemos que empieza a subir exponencialmente a partir del día 10 en adelante. Vemos el anticuerpo IgM que se determina que hay una enfermedad aguda por este virus. Y la determinación de IgG también empieza a alcanzar su pico máximo a partir de los 12 días. Hoy por hoy sigue siendo la prueba de PCR para detección de RNA viral, la prueba de estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19. Actualmente ya hay laboratorios avalados incluso por la FDA que pueden dar resultados mediante esta prueba en 3 horas. Antes había que esperar mínimo 6 horas o 3 días para tener los resultados. La verdad es una gran ventaja poder contar con los resultados de forma prematura, sobre todo para descartar otras entidades virales que no tienen nada que ver con COVID-19. Dentro de los hallazgos radiológicos, el estándar de oro sigue siendo la tomografía computarizada del tórax para documentar por las manifestaciones radiológicas del COVID. En esta gráfica observamos como en la figura 1 y 2, observamos cómo hay opacidades vitrales en enfermedades moderadas o severas como manifestación radiológica de la enfermedad.
en la tercera figura podemos ver nódulos. Estas pequeñas imágenes son nódulos y exudación fragmentaria, es decir, hay pequeñas zonas de exudación a lo largo de ambos pulmones. En la figura número 4 y número 5 observamos lesiones de consolidación multifocal. Estas lesiones de consolidación multifocal pueden verse como diferentes zonas del parénquima pulmonar, ¿sí? En segmentos son afectados. En la figura 4, en la figura número 5, hay zonas de consolidación multifocal. Y por último, en los casos más severos o críticos, la consolidación llega a ser difusa, es decir, afecta prácticamente a todo el intersticio pulmonar, lo que se conoce como pulmón blanco. Esto pues es un hallazgo realmente de una severidad extrema en pacientes con susceptibilidad importante para el desarrollo del COVID-19. Muy bien. Se ha hablado también mucho acerca de eventos tromboembólicos en los pacientes graves y asimismo se ha apoyado la administración de profilaxis tromboembólica. Se ha documentado a través de diversos estudios que debido a una reacción inflamatoria excesiva que conduce a hipoxia, así como la inmovilización prolongada de los pacientes que requieren asistencia mecánica ventilatoria, favorecen estos episodios de eventos tromboembólicos, lo que antes no se sabía. Y por eso es que dentro de la gama del arsenal terapéutico debe de ser administrada la profilaxis tromboembólica y también estar atentos en la aparición de signos de complicaciones tromboembólicas. Sin embargo, en el paciente crítico es realmente un reto poder documentar estas manifestaciones en un paciente que está ventilado, que no tiene la posibilidad de movilizarse y que puede ser susceptible a este evento tromboembólico que puede ocasionar el deceso en los pacientes graves. También se ha hablado mucho del riesgo de reinfección por coronavirus, SARS-CoV-2. Hasta ahora no hay evidencia suficiente para afirmar la posible reinfección por el virus. Hay datos indirectos en modelos animales que indican que es plausible esperar la generación de inmunidad. Lo que no se sabe también hasta la fecha es si se desarrolla una inmunidad temporal o una inmunidad permanente. Eso lo dirá el tiempo y los estudios clínicos a desarrollar. También se han documentado algunos casos en donde pacientes que se habían recuperado nuevamente presentan un resultado positivo a SARS-CoV-2. Esto tiene dos vertientes. Se cree que puede ser que tras ser dados de altas, los pacientes aún presentaban una recuperación prolongada o que haya una mutación en la cepa inicial y esté ocasionando un nuevo brote viral. Por eso mismo se sugiere el aislamiento durante 15 días posterior a la remisión de los síntomas. Como ya vimos en las gráficas previas, el paciente con síntomas moderados a severos y los críticos pueden transmitir la enfermedad durante más de un mes. No podía faltar hablar de la transmisión de SARS-CoV-2 a los animales domésticos o de los animales domésticos al ser humano. Y hay algunas publicaciones en las cuales se